En el episodio anterior hablamos del estado salvaje del vidrio en la naturaleza y de cómo el ser humano lo encontró por primera vez. Digo encontró porque en aquel entonces el vidrio no había sido inventado, solo había sido descubierto. El ser humano comprendió que podía fundir la arena con el poder del fuego. Pero comprender no significa dominar. Durante siglos, el vidrio permaneció como una materia turbia, sucia, llena de burbujas de aire, verdosa y tosca. Sí, servía para fabricar recipientes, dejaba pasar la luz, pero no mostraba el mundo tal como era. Aún no era mágico. Porque todavía no habíamos alcanzado el mayor poder del vidrio, esa cualidad casi divina, la transparencia perfecta. En algún punto de la historia, un grupo de personas descubrió cómo volver invisible la materia, es decir, cómo dejar pasar la luz sin atraparla. Y ese secreto era tan valioso, tan peligroso, que para protegerlo convirtieron una isla en una prisión, y a los maestros que lo conocían en los prisioneros nobles de esa cárcel. Bienvenidos a la era en la que quienes dominaban la arena desafiaron a los reyes. Viajamos a Venecia, al tiempo en que el vidrio cayó en cautiverio. El año es 1291. Venecia, la reina del Adriático. Capital de los canales, los mercaderes, la seda y el dinero. Pero esa noche la ciudad no duerme. Porque el cielo se ha teñido de rojo. Venecia está ardiendo. En aquella época, Venecia no estaba compuesta por edificios de piedra como hoy. La mayoría eran de madera, apiñados unos contra otros, casi apoyándose. Y en el corazón de la ciudad había miles de talleres de vidrio. En ellos, enormes hornos debían arder sin descanso, 24 horas al día, como el mismo infierno, para fundir el vidrio. La chispa más pequeña que saltara de una chimenea, impulsada por el viento marino, podía reducir un barrio entero a cenizas en cuestión de minutos. El fuego era la mayor pesadilla de Venecia. La ciudad se enfrentaba al peligro de ser destruida por su propia riqueza. Finalmente, el Gran Consejo de Venecia, Maggie Consiglio, tomó una decisión histórica. Se enviaron pregoneros a las plazas y se leyó el decreto. A partir de hoy, todos los hornos de vidrio dentro de la ciudad serán apagados. Todos los maestros vidrieros, junto con sus familias, aprendices y herramientas, abandonarán la ciudad y se establecerán en la isla de Murano. El lugar del exilio era una pequeña isla aislada, situada apenas a 1,5 kilómetros al norte de Venecia. La razón oficial parecía lógica e inocente, la seguridad de la ciudad. El pueblo lo creyó. Quizás los maestros también lo creyeron al principio. Pero esto no era una medida de seguridad. Era una de las operaciones de monopolio y aislamiento del conocimiento más inteligentes de la historia. El Estado veneciano quería proteger ese conocimiento único en la producción del vidrio. Mientras los maestros estuvieran dispersos por la ciudad, era imposible controlarlos. Comerciantes extranjeros podían hablar con ellos y aprender sus secretos. Pero si todos eran reunidos en una sola isla, entonces esa isla podía convertirse en la prisión más rentable del mundo. Entonces, ¿cómo era la vida en Murano? Desde fuera, vidrios relucientes, obras de arte, riqueza. Pero el interior de los talleres recordaba al infierno de Dante. La maestría del vidrio no era un oficio romántico como los delicados jarrones que hoy vemos en las vitrinas de los museos. Era una artesanía dura, peligrosa y mortal, que exigía dolor físico y una paciencia extrema. La temperatura de los hornos alcanzaba los 1400 grados. En aquella época no existían termómetros digitales ni computadoras que regularan el calor. Todo dependía de la intuición del maestro, de la agudeza de su mirada y de su capacidad para leer el color del fuego. No había ropa protectora ni sistemas de ventilación. Aquí funcionaba un sistema maestro-aprendiz extremadamente rígido, casi militar. Un niño, con apenas 7 u 8 años, en una edad en la que debería estar jugando, entraba en el taller como garzone, aprendiz. Su tarea era simple, pero agotadora, alimentar constantemente el horno con leña. El fuego jamás debía apagarse. Los niños eran como guardianes apostados en las puertas del infierno. Sus manos se llenaban de callos al cargar madera, sus ojos ardían por el humo y sus pulmones se llenaban de hollín desde una edad temprana. Tras años de ser forjados en ese calor, si sobrevivían y tenían talento, se convertían en servente, oficial. Pero la verdadera prueba era llegar a ser maestro. Ser maestro significaba entregar la mitad de una vida. Soplar vidrio, ese acto aparentemente simple es, en realidad, una violencia contra la anatomía humana.
Los maestros giraban pesadas masas de vidrio fundido en la punta de la caña usando solo su respiración. Los músculos del rostro se deformaban, los pulmones colapsaban al inhalar aire ardiente y la exposición constante a polvos químicos, arsénico, plomo, hacía que muchos murieran jóvenes o quedaran ciegos. La belleza única del vidrio veneciano se formaba con el aliento robado a la vida de los maestros. El vidrio se alimentaba de vidas humanas. El Estado sabía muy bien cuán valiosos eran ese sacrificio y ese conocimiento. Por eso otorgó a los maestros de Murano derechos que no se concedían a ningún otro trabajador en el mundo. Un maestro vidriero era considerado parte de la nobleza. Tenía derecho a portar espada, un privilegio reservado solo a los aristócratas. No eran juzgados, no pagaban impuestos. Incluso la hija de un maestro vidriero podía casarse con el duque o el príncipe más rico de Venecia. Eran intocables ante la ley. Vivían como reyes. Pero las puertas de ese paraíso solo se abrían hacia adentro. Salir estaba prohibido. La isla de Murano era una auténtica jaula de oro. La República de Venecia temía tanto la fuga de secretos que encargó esta tarea a su rostro más oscuro, el temido Consejo de los 10, Council of Ten. Este consejo era el servicio secreto, la agencia de inteligencia de Venecia. Por toda la ciudad había buzones de denuncia conocidos como las bocas de león. La ley era clara: si un maestro vidriero abandona el territorio veneciano, será considerado un traidor. Si un maestro se atrevía a huir, primero su esposa y sus hijos que permanecían en Venecia eran arrojados a prisión. Si el maestro no regresaba, entraban en acción los asesinos profesionales del consejo. París, Londres o Estambul, no importaba dónde se escondiera, sería encontrado y silenciado. Generalmente con una daga clavada en la espalda, marcada con el sello de Venecia. El mensaje era claro: el vidrio se rompe, pero el secreto de Venecia, es decir, nuestro monopolio, jamás. Entonces, ¿cuál era ese secreto por el que se moría y se organizaban asesinatos? En el mundo entero se hacía vidrio. Egipcios, romanos, sirios, todos tenían vidrio. Pero el suyo era turbio, verde, amarillento. El secreto de Venecia era la invisibilidad. La arena natural siempre contiene óxido de hierro. Ese hierro le da al vidrio su característico color verde botella. No importa lo que se haga, ese tono no puede eliminarse. La luz, al atravesar el vidrio, choca con los átomos de hierro y es absorbida. Pero en el siglo XV, el genio de Murano Angelo Barovier utilizó un conocimiento ancestral proveniente de la alquimia. Molió guijarros de cuarzo blanco traídos de los ríos del norte de Italia. Y añadió un mineral muy especial y secreto: manganeso. Esto era auténtica magia química. El manganeso neutralizaba el color verde del hierro durante la oxidación, cancelando los colores entre sí. ¿El resultado? Un milagro. Lo que salía del horno parecía agua congelada. Incoloro. Liso. Transparente. Lo llamaron cristallo. Por primera vez en la historia, la humanidad había creado un material por el que la luz podía pasar en un 99% sin distorsión. Copas que no alteraban el color del vino, espejos que mostraban el rostro tal como era. Esta transparencia otorgó a Venecia un poder y una riqueza sin precedentes. El vidrio ya no era solo un material, se había convertido en un símbolo de estatus y poder. Si un cáliz de cristallo estaba sobre tu mesa, eras igual a los reyes. Venecia disfrutó de este monopolio durante siglos. Todo el oro de Europa fluía hacia la ciudad. Hasta que apareció una potencia tan ambiciosa y arrogante como ella, Francia y el rey Sol, Luis el XIV. El rey estaba construyendo un palacio colosal cerca de París para demostrar su poder al universo, el Palacio de Versalles. Y en el corazón de ese palacio exigía una sala sin precedentes, el Salón de los Espejos, Galerie des Glaces. Un corredor de 73 metros de longitud, cubierto por 357 espejos gigantes. Hoy nos miramos al espejo cada mañana y nos parece algo normal. Pero en aquella época, el espejo era el objeto más caro y tecnológicamente avanzado que una persona podía poseer. Hasta entonces, la gente solo se veía en aguas quietas o en metal pulido, de forma borrosa. Verse con claridad era un impacto psicológico que transformaba la percepción del yo. Una magia reservada a los reyes. Venecia se negó a vender espejos a Francia. Quería proteger su monopolio. Entonces, el ministro de Finanzas francés Jean-Baptiste Colbert inició la primera gran operación de espionaje industrial de la historia.
Agentes franceses se infiltraron en Murano disfrazados de comerciantes. Buscaron maestros descontentos, endeudados o resentidos con el Estado. Les ofrecieron riqueza, títulos y, sobre todo, libertad. Y finalmente, el dinero venció al miedo. Una noche, varios maestros fueron sacados en secreto de la isla en embarcaciones. Cuando Venecia se enteró, estalló el caos. Amenazas, cartas envenenadas, muertes sospechosas en las calles de París. Se vivió un auténtico thriller. Pero el secreto ya había salido de la isla. Cuando se inauguró el famoso Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles, no fue solo una obra arquitectónica. Aquel salón fue la lápida del monopolio del vidrio veneciano. El rey de Francia vio su propio reflejo en esos espejos. Venecia, en cambio, vio el reflejo de la caída de su imperio. Cuando el secreto se revela, el hechizo se rompe. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento deja de estar en manos de un solo centro y comienza a difundirse? Se abarata. Se vuelve común. Y se extiende por todas partes. La era del vidrio cautivo había terminado. Había llegado el tiempo de la libertad. La revolución industrial estaba a las puertas. Las máquinas reemplazarían a los maestros. Y esa libertad sacaría al vidrio de los palacios reales para llevarlo a los hogares de todos. En el próximo episodio hablaremos de cómo el vidrio dejó de ser un lujo para convertirse en el gigante invisible que construye nuestras ciudades y cubre nuestros edificios. Desde los impuestos a las ventanas hasta los rascacielos de cristal. ¿Cómo lo extraordinario se volvió ordinario? Hasta la próxima semana, en la expansión del vidrio.